¿Cuál es la mejor manera de hacer las paces con una nación amigable después de que accidentalmente desguazaste algunos helicópteros que realmente querían para su esfuerzo de guerra? Para Australia, la respuesta es sencilla. Envía los tanques. ¿Pero por qué tanques y por qué ahora? La guerra de tanques en Ucrania ha sido brutal y Rusia está perdiendo terreno muy rápido. A partir de octubre de 2024, Rusia ha perdido una asombrosa cantidad de 9.071 tanques, con 2.431 de ellos destruidos. Estas altas tasas de destrucción están agotando los recursos de Rusia. Aunque Ucrania también ha perdido tanques, la diferencia está en la calidad. Rusia está desplegando tanques antiguos como el T-62 y el T-54-55 para mantenerse al día mientras los tanques occidentales de Ucrania mantienen su posición. Las fuerzas ucranianas cuentan con tanques occidentales como los Leopardos y Abrams, más resistentes y diseñados para proteger a las tripulaciones y devastar al enemigo. Esta ventaja podría ser decisiva si obtienen más apoyo occidental. Ahora, Australia está interviniendo. ¿Qué ofrecen específicamente? Y podría ser un cambio trascendental. Vamos a profundizar. Australia ha sido un apoyo constante para Ucrania. Es el segundo mayor proveedor de ayuda a Ucrania de la región del Indo-Pacífico después de Japón, con más de $1.500 millones en total desde que comenzó la guerra. A diferencia de Japón, la ayuda de Australia ha sido principalmente militar en lugar de financiera o humanitaria. Australia ha proporcionado una amplia gama de armas ofensivas a Ucrania, incluyendo drones de cartón Spypack Corvo, proyectiles de artillería de 155 milímetros en asociación con Francia, 6 piezas de artillería remolcadas M777 para disparar esos proyectiles, proyectiles de artillería de 105 milímetros, vehículos blindados de transporte de personal y 120 vehículos Bushmaster resistentes a las minas. Ahora puedes agregar 49 tanques M1A1 Abrams más a la lista. Australia ha sido usuario del tanque Abrams desde 2006 cuando adquirió 59 versiones M1A1 de Estados Unidos. La compra reemplazó los viejos tanques Leopard 1 utilizados por sus fuerzas armadas desde mediados de los 70. Los tanques Abrams tenían una combinación de equipos usados por Ejército y Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. El M1A1 Abrams surgió en los 80 y se produjo hasta 1992. Presumía de varias mejoras sobre la primera versión del Abrams. Estas incluían un cañón de 120 milímetros que reemplazó el cañón de 105 milímetros que el tanque usaba originalmente y mejores características defensivas. El sistema de gestión integrado de Abrams también se agregó mientras el tanque seguía recibiendo mejoras. Esta mejora reacondicionó unidades antiguas añadiendo sensores infrarrojos de visión frontal y localización de objetivos lejanos para facilitar la adquisición de objetivos. La ametralladora secundaria de calibre 50 obtuvo su propia mira térmica y se añadieron mejores equipos de comunicación como un teléfono de infantería de tanque y seguimiento de fuerza azul. Los componentes de armadura de uranio empobrecido se utilizaron para fortalecer aún más las defensas del tanque, pero los M1A1 australianos no tenían esta característica. El M1A1 Abrams demostró rápidamente ser un tanque superior en la Guerra del Golfo, donde derrotó fácilmente a los tanques T-72 y T-80 que encontró. El Abrams tenía mayor alcance, tasa de disparo más rápida gracias al artillero tripulado, en lugar del cargador automático más lento de los tanques soviéticos, y mejor conciencia situacional. Estos factores le daban la ventaja crítica de disparar primero contra la armadura enemiga. Más de 3.300 tanques iraquíes fueron destruidos en la Guerra del Golfo, según estimaciones. En cambio, las fuerzas de la coalición lideradas por Estados Unidos solo perdieron 31 tanques. En la famosa batalla de 73 Easting, 14 tanques Abrams estadounidenses derrotaron a más de 50 tanques iraquíes. Los tanques iraquíes T-70 y 2 fueron destruidos por proyectiles antitanque perforantes antes de que se dieran cuenta de lo que pasaba. Las tropas de Estados Unidos tuvieron pocas bajas, pero la batalla de 73 Easting fue solo el comienzo de uno de los mayores enfrentamientos de tanques del siglo XX. Esa noche llovió, convirtiendo la arena en lodo. Los iraquíes en retirada también habían incendiado los campos de petróleo cercanos, aumentando la oscuridad. Luego hubo destellos de cañones de tanques en el humo. Así comenzó oficialmente la batalla de Norfolk, conocida por los veteranos de la Guerra del Golfo como la Noche del Terror. Para los iraquíes, el M1A1 Abrams era efectivo en combate nocturno debido a su nueva tecnología de imágenes térmicas. A pesar de las condiciones desfavorables, las fuerzas de la coalición volvieron a derrotar a los tanques iraquíes, destruyendo casi 600, mientras que solo perdieron unos pocos. La mayoría de las bajas aliadas, 6 muertos y 32 heridos, fueron resultado de un error de fuego amigo debido al ambiente caótico.
En 100 horas, las operaciones terrestres en la Guerra del Golfo terminaron con una victoria total para la coalición. Eso es lo que las tripulaciones bien entrenadas con tanques superiores pueden lograr. El M1A1 Abrams ha probado su valor en combate bajo condiciones adversas. El tanque sigue siendo igual de capaz hoy en día, aunque ya no es el modelo de gama alta. Entonces, ¿por qué Australia ha elegido donar piezas de equipo aparentemente valiosas? Una de las razones por las que los países occidentales han demostrado reticencia en proporcionar más ayuda es la preocupación por el agotamiento de las reservas domésticas. Podrías creer que Australia puede prescindir de tanques más fácilmente que la mayoría de los países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. A diferencia de Polonia, que justificadamente invierte en 116 tanques Abrams Australia, es una nación insular. Polonia debe crear un gran ejército terrestre para defenderse de su cada vez más agresivo adversario histórico, Rusia. Por otro lado, la mayor amenaza para Australia es una China en expansión. Australia, al igual que Estados Unidos, está priorizando la competencia entre grandes potencias por encima de la guerra contra el terrorismo. Para Australia, un enfrentamiento con China implicaría hostilidades que tendrían lugar principalmente en los mares y cielos de la primera cadena de islas. Australia debe construir o adquirir barcos, submarinos, aviones y misiles prioritariamente. Los tanques parecerían ser menos importantes en dicha estrategia de seguridad. Sin embargo, esa evaluación sería incorrecta. Australia nunca planeó abandonar la industria de los tanques. En cambio, los tanques podrían ser cruciales para ocupar rápidamente terreno estratégico en estas pequeñas islas y protegerlas de desembarcos, como en la Segunda Guerra Mundial. Aunque las operaciones terrestres contra China serían limitadas, Australia sigue actualizando y reemplazando sus tanques. En abril de 2021, Canberra solicitó la compra de 160 cascos de tanques M1A1 para construir 75 de los más nuevos tanques M1A2 Sistema de Mejoramiento de la Evolución versión 3, junto con otros tipos de vehículos. En enero de 2022, Australia compró 75 tanques M1A2 a Estados Unidos por $3.500 millones estadounidenses. Esta orden de compra fue suficiente para reemplazar la flota anterior de tanques M1A1. Eso dejó la pregunta de ¿qué debería hacer Australia con sus modelos más antiguos que estaban llegando al final de su vida útil? Ucrania ha querido estos tanques por largo tiempo. Primero solicitó un lote de 14 de ellos en mayo de 2023. Sin embargo, como en muchos otros casos en esta guerra, la solicitud tardó demasiado en ser otorgada. Australia dudó debido a los altos costos logísticos percibidos para transportar estos tanques. Los tanques Abrams son difíciles de transportar por su gran peso. Tampoco se podían enviar directamente a Ucrania, sino que debían pasar por Estados Unidos. En febrero de 2024, Canberra insistió en que la entrega de los tanques Abrams M1A1 en retiro a Ucrania no estaba en la mesa debido a estos desafíos. Posteriormente en el año, Australia empeoró aún más las relaciones con Ucrania al enterrar los helicópteros para los que había solicitado formalmente. Eran helicópteros MRH-90 Taipan. El Taipan entró en servicio en 2007 y se retiró de las Fuerzas Armadas Australianas entre 2022 y 2023. El Taipan es un helicóptero multirol de elevación media con capacidad para 20 soldados o 12 camillas. Puede usarse para transporte de tropas, búsqueda y rescate, evacuaciones médicas e inserción de fuerzas especiales. Fue diseñado para misiones en condiciones climáticas adversas. El ejército y la marina australianos lo utilizaron. Se supone que el Taipan tenía características de seguridad incorporadas. No obstante, estos rasgos no evitaron que el Taipan enfrentara dificultades recientemente. En marzo de 2023, un helicóptero realizó un aterrizaje de emergencia. Toda la tripulación estaba a salvo y se recuperó el helicóptero. Sin embargo, 4 meses después, un Taipan cayó al mar durante un ejercicio. El helicóptero y sus 4 tripulantes se perdieron. En enero, Australia retiró la aeronave. Los 47 helicópteros fueron desechados y vendidos por partes, en lugar de ser donados a Ucrania como se solicitó. Los mainframes que no se pudieron desmontar fueron enterrados. Quizás Canberra pensó que la flota Taipan traería más daño que beneficio a la causa ucraniana. No obstante, la medida fue polémica tanto a nivel internacional como entre el público australiano. Aunque no tuvieron los mismos problemas de seguridad, muchos legisladores australianos temían que los tanques M1A1 Abrams en desuso sufrirían el mismo destino, dada la reticencia de Canberra a enviarlos. Simon Birmingham, líder opositor en el Senado australiano y ministro de Asuntos Exteriores en la sombra, criticó duramente la medida del gobierno y emitió una advertencia. La decisión de enterrar en lugar de regalar los helicópteros Taipan en retiro desconcertó a muchos y no debe repetirse con los tanques Abrams. Parece que el gobierno de Anthony Albanese ha recibido el mensaje. En agosto,
el ministro de Defensa y viceprimer ministro Richard Marles dijo que el gobierno estaba explorando una serie de posibilidades de nueva ayuda militar con el gobierno ucraniano. Fuentes gubernamentales confirmaron que las discusiones se enfocaron en cómo Australia podría enviar tanques a Ucrania. En septiembre, la danza diplomática para donar los tanques comenzó en serio. En ese instante, Canberra optó por realizar la donación. Sin embargo, no podía hacer tal donación por sí solo. Requería autorización de Estados Unidos, país de origen de los tanques. Siendo Ucrania un tercer país, Estados Unidos como punto de origen podría rechazar tal transferencia según sus regulaciones internacionales de tráfico de armas. Afortunadamente para Ucrania, Estados Unidos ya ha donado los mismos tanques M1A1 Abrams, por lo que sería desconcertante que Washington rechazara tal oferta ahora. Estados Unidos rápidamente aprobó la donación de tanques por parte de Australia. El 16 de octubre, Canberra anunció que enviaría al menos 49 tanques M1A1 Abrams a Ucrania en un acuerdo de $245 millones estadounidenses. La medida coincidió con la reunión del ministro de Defensa de la Organización del Tratado del Atlántico Norte en Bruselas, a la que asistió el ministro de Industria de Defensa de Australia, Pat Conroy. Luego se reunió con su homólogo ucraniano para darle los detalles. Aunque se suponía que estos Abrams más antiguos estaban en desuso, todavía estaban en buen estado. El teniente retirado Peter Leahy, jefe del ejército de Australia entre 2002 y 2008, quien supervisó la introducción de estos tanques, dijo en septiembre: aunque los estemos retirando, son muy competentes, bien mantenidos, con repuestos disponibles, y los ucranianos están muy interesados en obtenerlos. Deberíamos ponerlos en un barco y llevarlos allá. Ciertamente no me gustaría ver las cosas destruidas o enterradas. Howard C. Dodson, un consultor de defensa en Ucrania, que ayudó con las negociaciones iniciales para donar los Abrams, era optimista de que los tanques llegarían en poco tiempo, también destacando que estaban en buen estado. El hecho de que los ucranianos ya tuvieran tanques Abrams M1A1 en el campo les sugería tanto una buena cadena de logística como una formación preexistente. La medida permite a los soldados ucranianos un gran alivio. Estados Unidos solo envió 31 tanques Abrams M1A1 el año pasado y no ha enviado más, a pesar de tener miles de ellos en almacenamiento. Ucrania ha presenciado la destrucción de al menos 8 de estos tanques. Según un artículo de David Axe para Forbes el 7 de octubre, se estimó que a Ucrania probablemente solo le quedaban un máximo de 25 tanques Abrams. Aunque cada tanque Abrams vale más que uno de sus oponentes rusos, la matemática de desgaste aún favorece a Rusia. Por eso, la decisión de Australia de donar la mayoría, si no todos sus Abrams más antiguos destinados al retiro, fue muy significativa para la causa ucraniana. Los tanques también podrían mejorar. Australia podría haber planeado almacenar estos tanques, pero es probable que los ucranianos encuentren la manera de modernizarlos. Ucrania ha demostrado que el M1A1 de principios de siglo aún puede adaptarse a las realidades cambiantes. La guerra ha revelado las nuevas demandas que la tecnología moderna impondrá a los ejércitos en general, y a los tanques en particular, especialmente con drones y tecnologías contra drones. Los drones han sido más comúnmente responsables de la destrucción de tanques en Ucrania que otros tanques. A diferencia de la batalla de Norfolk en la Guerra del Golfo, el combate directo de tanques ha sido raro en Ucrania. Los pequeños drones ucranianos han sido de las armas más letales contra tanques en esta guerra. Rusia ha sido lenta para adaptarse a estas demandas. A principios de año, Ucrania comenzó a encontrar T-72 que parecían estar equipados con inhibidores de drones. Una vez capturados, descubrieron que los inhibidores probablemente no funcionarían por su mala posición en el tanque y construcción deficiente. Pero Ucrania vio el intento como importante y entendió que necesitaba adaptar sus tanques para contrarrestar también los drones rusos. Los tanques Abrams en Ucrania son operados por la élite de la Brigada Mecanizada 47. Esta unidad ha estado en combate durante más de 15 meses y recientemente fue rotada fuera del frente para un merecido descanso, pero el trabajo no se detuvo. El único batallón de Abrams de la brigada adaptó sus tanques supervivientes a las demandas vistas en el frente. En enero de 2024, la brigada publicó un video curioso. El video mostraba un tanque M1A1 Abrams con la típica armadura reactiva explosiva en sus lados. No obstante, en la guerra blindada moderna, la torreta es más vulnerable debido a los drones y misiles antitanque avanzados. Por lo tanto, la torreta de este tanque Abrams mostró su nueva moda de llevar era fabricada en Ucrania. Otro accesorio era la armadura de jaula. ¿Quizás la infame jaula? No del todo, porque esta armadura contaba con inhibidores de drones adjuntos a la jaula. La era en la torreta está diseñada para defenderse de ojivas entrantes, como RPGs o misiles guiados antitanque más sofisticados, como el 9M133 Kornet de Rusia.
Con una ojiva de 10 libras, esta arma está diseñada para derrotar vehículos blindados con armadura reactiva explosiva y supuestamente puede penetrar 1000 milímetros de armadura, incluso detrás de la era. El Kornet es responsable de la destrucción de varios tanques occidentales en Ucrania, incluyendo la primera pérdida de un tanque británico, Challenger 2, fuera de Robotyne en Zaporizhzhia, en septiembre de 2023, cuando un Kornet golpeó una de las variantes suecas del Leopard 2 de Ucrania, llamada Stridsvagn 122. El impacto destruyó el estante de municiones del tanque, pero debido a su diseño para proteger a los miembros de la tripulación, todos sobrevivieron a la destrucción de su vehículo. Los tanques M1A1 Abrams, mejorados de Ucrania, tienen un blindaje reforzado en sus torretas para aumentar sus probabilidades de sobrevivir en un campo de batalla moderno. Por otro lado, los inhibidores de drones están hechos para interferir con las señales electrónicas que unen a los drones enemigos con sus operadores. Si tienen éxito, los drones deberán volver a sus operadores o se verán obligados a aterrizar. Los operadores de drones experimentados saben cómo establecer la base de operaciones designada como objetivo del dron. Esto no es sencillo de lograr con un objeto en movimiento como un tanque. Es probable que los nuevos tanques M1A1 Abrams ya vengan equipados con estas características. Se espera que estos tanques sean más resistentes que los recibidos por Ucrania de Estados Unidos el año anterior. Cuando se finalizó el acuerdo para enviar los tanques Abrams australianos a Ucrania, Conroy indicó que estaba ansioso por superar la controversia anterior sobre los helicópteros enterrados. Que Ucrania reciba tanques más valiosos podría ser una buena forma de hacer las paces. El embajador de Ucrania en Australia, Vasil Miroshnichenko, elogió mucho la medida, calificando los nuevos tanques como una ayuda sustancial. Resaltó la armadura y los misiles del M1A1, mencionando que serían de gran ayuda para las fuerzas ucranianas en la defensa. Mientras Ucrania se defiende en su territorio reconocido internacionalmente, los altos mandos en Kiev sin duda quieren utilizar más los tanques Abrams. El éxito del M1A1 en la Guerra del Golfo está en la mente de los ucranianos. Rusia aún utiliza los mismos tanques que resultaron inadecuados contra los Abrams hace más de 3 décadas. Sin embargo, Ucrania necesita más de estos tanques para crear tal poder ofensivo. Con miles en almacenamiento en los Estados Unidos, los ucranianos probablemente esperaban más que solo los tanques de Australia. Deseaban permitir la entrada a más personas de Estados Unidos. Funcionarios ucranianos aseguraron que el acuerdo con Canberra fue una simple solicitud de equipo militar que Australia estaba dispuesta a reemplazar de cualquier manera. Ese mensaje tiene el mismo significado para Estados Unidos. Sin duda, Kiev espera que Washington decida ser tan generoso con su antiguo arsenal de tanques como finalmente decidió ser Canberra. Incrementar la proporción de tanques occidentales en su flota total es vital para que Ucrania logre resultados más decisivos en su guerra de desgaste contra Rusia. A pesar de sus problemas, Rusia está llevando tanques al campo de batalla a un ritmo suficiente para compensar sus pérdidas en comparación con los tanques similares de la era de la Guerra Fría de Ucrania. La única forma de asegurar la victoria en este juego es infligir pérdidas desproporcionadas, lo cual el M1A1 Abrams ha demostrado ser capaz de hacer. Iniciar el progreso en esta área y promover más donaciones de tanques de Estados Unidos podría ser la mayor contribución de la donación australiana. La facilidad con la que Estados Unidos acordó transferir los tanques australianos probablemente dio esperanza a los ucranianos. ¿Qué impacto tendrá la decisión de Australia de dar la mayoría de sus tanques M1A1 Abrams a Ucrania en el terreno contra Rusia y en el frente diplomático? ¿El movimiento podría alentar a Estados Unidos a enviar más tanques? Déjanos saber tu opinión en los comentarios. Además, asegúrate de presionar el botón de me gusta y suscribirte para más análisis militares de expertos militares.